La maestra Esmeralda Barquera Arteaga. Muchísimas gracias, maestro Silvano, y bueno, mandarles a todos un fuerte abrazo, un saludo. Estamos muy contentas de poder estar ya en esta fase del seminario. Sabemos que han sido, estábamos viendo a ver si tenía, qué cara tenía maestro Silvano por todos los recorridos regionales, y estaba ya todo agotado, ¿no? Pero creo que la experiencia iba a tener muchas cosas que platicarnos. El equipo ha estado tratando de estar en todas las reuniones regionales en esta estrategia que va en conjunto con todo lo demás. Ya he recibido por ahí varias facturas, ¿verdad? Que me han pasado de eventos en los que los hemos traído, ¿no? Está obviamente el diplomado sobre instrumentos de medición, también estas jornadas regionales, el seminario propiamente dicho, y también la estrategia formativa que se ha llevado respecto al SAE desde la Dirección de Profesionalización. Todo esto va con el fin de ir fortaleciendo su función como parte de este modelo DISAI que ustedes saben bien que también está hecho es profeso para nuestras autoridades escolares. Y por lo mismo necesitamos ir construyendo, haciendo estas modificaciones que permitan su implementación, haciendo estas propuestas, y el seminario principalmente tenía esa finalidad, poder ir recuperando las experiencias o no, porque también hay que decirlo, ¿verdad? Hemos tenido una situación que en la normalidad pues no operamos así, ¿verdad? Hemos a partir de la pandemia tenido que diversificar nuestros esquemas de operación, y pues el servicio de asesoría y acompañamiento también requiere hacerse sus ajustes, requiere hacer adaptaciones, y por lo mismo era muy importante ir viendo cómo lo estaban haciendo o por qué no se puede hacer, qué sí se puede hacer, qué hay que mejorar. Y esa es la idea del seminario, y me complace mucho que el día de hoy podamos tener este momento cumbre, este hito, de ir teniendo esa recuperación, de ir avanzando también en la identificación de lo que viene, de lo que debemos hacer para lo que viene. Entonces, yo les mando un fuerte abrazo. Quiero aprovechar también, dado que ya estamos pues por finalizar el año, pues mandarles un fuerte abrazo, mis mejores deseos para que estas próximas fiestas de Navidad, Año Nuevo, las pasen ustedes en compañía de su familia, llenos de salud, llenos de amor y obviamente de ganas, y que descansen mucho para lo que viene en el siguiente año. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Gracias, maestro Silvano. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de cierre del seminario. Hemos preparado una dinámica especial para el día de hoy, porque no basta bueno, leer el manual, estar ahí presente en los talleres, que es importante, ha sido muy significativo. Sin embargo, también un elemento clave dentro de este seminario es el escucharnos, el escuchar las experiencias, los testimonios de colegas que ya están en la práctica, pues implementando algunas estrategias, todavía con muchos retos por delante, seguramente como ya ellos nos lo externarán, pero además con una visión siempre de cambio. Solo recordar nuestro objetivo general del seminario, como se los comentaba en la sesión presencial que tuvimos a lo largo de las últimas semanas. Esta recuperación de experiencias nos permite valorar el nivel de impacto de las propuestas que se hacen. En pocas palabras, este seminario es una gran experiencia de obtener de la realidad que ustedes viven, la información que permita al sistema educativo en Guanajuato establecer nuevos retos y establecer procesos de mejora y de fortalecimiento de su labor. Es algo, desde mi punto de vista, inédito, puesto que implica ahora sí que desglosar todo el análisis a nivel regional, a nivel estatal, a nivel de zonas y sectores, y esto es la gran riqueza del modelo SAE. También aprovecho para subrayar la importancia de las 3 prácticas que son el centro de nuestro seminario. Decíamos en el taller presencial, si no hay nada que mejorar, pues no tiene caso implementar un modelo.
porque lo importante del modelo es que nos ayude siempre a mejorar. E identificar esas áreas de mejora es el primer paso para poder avanzar hacia pues un destino, ya una meta clara, definida y concreta. Estas tres prácticas que hemos trabajado desde los talleres presenciales, pues son la base de todo lo que se ha venido construyendo en esta experiencia. Ahora bien, así como en el manual del taller se hablaba de categorías como base para los grupos de discusión, bueno, pues el día de hoy vamos a hacer algo similar. Vamos a utilizar tres categorías que hemos compartido a colegas de las distintas regiones que nos van a compartir sus experiencias, de tal manera que estas categorías alineen la discusión que vamos a ver a manera de panel y organizará la información que se va a presentar. La primera pregunta, la primera categoría, que es lo que necesito empezar a hacer, tiene una pregunta que se basa en esta categoría. ¿Qué necesitas empezar a hacer para que las prácticas de asesoría y acompañamiento en mi zona o sector sean más efectivas, considerando las propuestas del modelo SAE? ¿Qué necesito empezar a hacer para lograr mejores o resultados diferentes? Segunda categoría, lo que se ha fortalecido en el seminario. Y la pregunta que responde a esta categoría es: ¿qué aspectos de las prácticas de asesoría y acompañamiento en tu zona o sector se han fortalecido en el seminario y consideras que es importante seguir haciendo? Y por último, nuestra tercera categoría, lo que está en proceso de consolidación. ¿Qué aspectos de las prácticas de asesoría en tu zona o sector consideras que son una fortaleza y por tanto deben consolidarse? ¿Qué es lo que necesitamos todavía enriquecer y compartir para lograr la consolidación? Bueno, pues a partir de esto vamos a iniciar nuestra presentación y bueno, tendremos 6 participantes que van a compartirnos sus experiencias. Tenemos aquí los nombres: la maestra María Isabel Luna Díaz, profesor Agustín Estrada Cárdenas, la maestra Alejandra Salazar Hernández, profesor Ramón Salazar Gutiérrez, José Guadalupe García Guerrero y finalizaremos con el maestro Víctor Manuel Ramírez Ramos. Bueno, pues muchas gracias a nuestros 6 colegas que han estado dispuestos a participar en este panel de cierre de nuestro seminario. Y a continuación voy a ceder la palabra a la maestra María Isabel para que inicie su participación. Tendrá un tiempo máximo de 8 minutos para compartirnos su reflexión y su experiencia. En el minuto 7 estaré haciendo una pequeña intervención solo para decir que nos queda 1 minuto e ir haciendo el cierre de la participación. Adelante, maestra Isabel, si gusta activar su micrófono. Me presento, soy María Isabel Luna Díaz, estoy en el sector 25 y soy supervisora de la zona 21 en León. Quiero empezar también, darles a conocer un contexto rapidito. Yo estoy en educación preescolar, tengo 9 jardines federales y 9 particulares en los cuales estoy a cargo. Bueno, en la primera pregunta, lo que necesito empezar a hacer para que todo esto funcione y lo que hemos hecho dentro de la zona, bueno, pues es primero tomar en cuenta el diagnóstico del DISAE. Bueno, en contestaron el 98% de las docentes junto con las directoras en la cuestión federal y en las particulares solamente las directoras, dado que las docentes no tienen correo electrónico institucional y por ello no contestaron. Sin embargo, esto es muy importante para mí, darme cuenta cuál es el resultado de estos criterios y entonces escuchar y ver cuáles son estas sugerencias. Así tenemos que en los 3 ámbitos, tenemos en la práctica docente, práctica directiva y práctica de tutoría. Aquí en la práctica docente, bueno, tuvimos un criterio que es el que tenemos que darnos cuenta para seguir avanzando, que es el de generar redes de aprendizaje. Aquí la sugerencia era fortalecer el aprendizaje en estrategias de colaboración y prácticas pedagógicas. En la práctica directiva tomamos 2 criterios que estuvieron más bajos, el criterio de la sana convivencia y la implementación del PENSE.
Y el ámbito de tutoría, que bueno, también es la disposición para brindar el servicio de tutoría. Aquí también para darnos cuenta de cuáles eran las cuestiones que debemos y las necesidades de la zona, tenemos que pues tomar en cuenta los grupos de discusión. Y estos grupos de discusión, bueno, pues fueron muy bonitos porque fueron convocadas a partir también de hacer la planeación con el SAE, fueron convocadas para hacer estos grupos de discusión y los focos de trabajo pues fueron importantes en esta discusión. Y estos fueron pues asesorías de ajustes razonables, asesorías para elaborar expedientes, evaluación formativa, asesorías de supervisión del PENSE que vuelve a salir, también vuelve a ser la parte de la convivencia con la inclusión y esta parte de la protección civil para hacer más sólida la parte de la convivencia dentro de todas las escuelas. También tenemos como otro foco importante que, bueno, pues en el tercer aspecto que fue el de tutoría, y aquí pues dar a conocer las convocatorias para que las compañeras pudieran conocer más este proceso y pudieran elegirse como tutoras. Y bien, así posterior, tuvimos también a bien a realizar lo que son las pautas de trabajo común junto con esta parte del diagnóstico del DISAE, y en esta pues nos proponemos, ¿qué nos vamos a proponer? Pues empezar con las capacitaciones de protección civil y dar a conocer los protocolos nuevamente para la sana convivencia, que ahorita pues como todos sabemos en Guanajuato es prioridad. Y también otra de las cosas que nos proponemos hacer junto con esta parte de los focos para trabajar la inclusión, que también estuvimos en el DISAE bajos, fue empezar a hacer los ajustes razonables, que sí los hacemos, pero tendríamos que empezar a hacer estas capacitaciones y posteriormente las vamos a realizar junto con el director de la USAER. Y otro punto importante es realizar asesorías dentro de los consejos técnicos de zona para favorecer el programa escolar de mejora continua. Esas fueron una de los puntos importantes. Todos estos dan como resultado pues el plan de asesoría y acompañamiento del supervisor, del director, para juntos trabajar en conjunto en la zona. Bien, en otra pregunta, donde nos preguntaban lo que se ha fortalecido en el seminario, bueno, pues en se ha fortalecido mucho el acompañamiento del director y de los directores para fortalecer el liderazgo, pero sobre todo también estos directores de nuevo ingreso. Aquí es muy importante tomar en cuenta esta parte de la taxonomía de socioformativa para encontrar estos niveles en donde nos encontramos, en el nivel performar, receptivo, resolutivo, nivel autónomo o nivel estratégico, que es el ideal para alcanzar a llegar a este punto. Esta taxonomía nos sirve dentro de la zona para saber dónde estamos y cómo avanzar. ¿Qué nos falta fortalecer de manera personal? Y sobre todo retroalimentar estas visitas a través del coaching, que fue lo que se realizó. También es muy importante en estas visitas que se tuvieron para hacer el acompañamiento en los consejos técnicos escolares, en el cual, bueno, pues hemos tenido a bien tener un instrumento de evaluación, y en este instrumento nos dimos cuenta que teníamos muchos criterios de evaluación, en el cual pues eran 7 criterios y 21 indicador, en el cual en las pláticas, junto con la última charla que estuvimos con el maestro Silvano, me encantó sus palabras, maestro Silvano, donde me dice que el principio de Pareto, y quiero contárselos a ustedes,
porque esta plática que tuvimos con el doctor Silvano, bien me ayudó mucho a reflexionar en cómo tengo que avanzar con este acompañamiento. Bien, y el principio de Pareto nos habla que menos es más, y en el cual, bueno, si ven, mi instrumento de evaluación tenía 7 criterios y 21 indicadores, y con uno que se lleve, y entonces ese va a detonar en algo más con nuestras directoras. Y bueno, quiero agradecerle a maestro Silvano por estas palabras también tan importantes y tan bonitas que me dio para yo seguir avanzando y retroalimentar también y fortalecerme mi práctica supervisora. Bien, también tuvimos a las asesorías. Las asesorías estuvieron a cargo junto también con las pautas de trabajo común con el sector 25, en el cual estuvimos haciendo talleres y seminarios en conjunto de acuerdo con las necesidades que teníamos dentro del sector. Y aquí, bueno, pues hicimos por proyectos, el proyecto de lenguaje y comunicación, proyecto de matemáticas y proyecto socioemocional. Bueno, aquí pues estuvimos atendiendo con talleres, primero en el primer momento de lenguaje y comunicación de pequeños grandes escritores, que fue el primer taller que se dio, luego produciendo textos con sentido, taller de narrativo oral, el proyecto de narrativo oral, que fue también, pues se pidió que la Biblioteca Central Estatal de León nos apoyara con estas pláticas. A su vez también tuvimos también la parte del socioemocional, lo atendimos con este proyecto que se llamó Emocionarte, que estuvo a cargo pues de las supervisoras de la zona 110, 121, en el cual el taller Emocionarte, Seminario de Integración, y donde también hubo fichas orientativas. Y por último, bueno, pues quisiera comentar que también tuvimos el proyecto de matemáticas, donde estuvieron también integrado por diferentes zonas, zona 2, zona 13, zona 110 del sector, y estuvimos invitando al CIMAR, vimos regletas, y se me está terminando el tiempo. Quiero decirles que fue muy bonito trabajar en esta propuesta del DISAE, de nuestro SAE, para que todo estuviera más organizado, tuviera una sistematización, tuviera una argumentación, pudiéramos ir avanzando con estas asesorías y acompañamiento y atender realmente lo primordial que necesita nuestra zona. Agradecerles a todos la oportunidad que me están dando. Me falta todavía un punto, pero se me termina el tiempo. Agradecerles a todos, al sector 25, que también está apoyados por todas las supervisoras y ATPs, para bien hacer este trabajo en conjunto y hacer también estas asesorías que pues impactan en el fortalecimiento de los aprendizajes, tanto de los docentes, de los directivos y sobre todo en los alumnos. Muchas gracias, buenos días a todos y les mando un abrazo. Felicidades, maestra Isabel. Le damos un aplauso, por favor, a la distancia. Gracias por compartirnos todas esas experiencias, porque sabemos que junto a usted, pues hay todo un gran equipo que la respalda y que, bueno, siempre es digno, ¿no? Y es de mucho reconocimiento para todos saber esto. Muchas gracias, maestra Isabel. Bien, vamos a avanzar y ahora va a ser el turno. Cedo la palabra al maestro Agustín Estrada Contreras, quien nos compartirá también su experiencia en este seminario. Adelante, maestro Agustín. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Agradezco la oportunidad que me dan de compartir algunas de las reflexiones que a propósito del DISAE en el sector hemos realizado. Tengo a mi cargo el sector 8, está integrado por los municipios de Salvatierra, Santiago Marabatío y Tarimoro, y voy a dar respuesta a los cuestionamientos, a los 3 cuestionamientos que tenemos ahí registrados, con algunas ideas clave.
¿Qué necesitamos empezar a hacer? Desde la reflexión que hicimos en el sector, consideramos que es necesario afinar mejor la construcción y reorientar el plan de seguridad y acompañamiento, incluido también el programa escolar de mejora continua. Aun cuando en el ciclo escolar pasado y el presente se ha utilizado para la elaboración del PAE, el modelo operativo SAE, considero que aún no se domina completamente su metodología. Y hemos notado cuando hago la revisión de los planes, ciertas diferencias técnicas en cada uno de los planes que presentan los supervisores. Si bien la metodología es flexible y no se debe aplicar de manera mecánica, inflexible, considero es necesario cumplir con ciertos procedimientos que garanticen la construcción de un instrumento cada vez mejor acabado y mejor enfocado. También considero que es necesario construir un diagnóstico con información suficiente y sustentable. Los elementos que conforman el instrumento que se propone en el SAE para obtener el diagnóstico de las escuelas, de las zonas, del sector, contempla algunos ámbitos de intervención como criterios e indicadores, escalas de valoración, con ítems que al ser contestados en el sistema se hacen posible procesar la información y nos dicen dónde hay necesidad de intervenir, lo cual es positivo. Sin embargo, hay necesidad de afinar mejor la objetividad y la validez de las respuestas para que la información que de ahí se rescate tenga la validez que se requiere. Además de considerar que esta información es la única que se debe tomar en cuenta al momento de elaborar el diagnóstico. El otro aspecto es que considero que el plan de seguridad y acompañamiento debe convertirse en un instrumento vivo que guíe y enfoque las acciones de asesoría, de acompañamiento y tutoría de la supervisión. Considero es necesario que no se guarde en la computadora o que quede impreso y encerrado en un cajón. Debe ser un instrumento de trabajo que se revise, que se evalúe y se modifique tantas veces como sea necesario, como se necesite. Debemos entender que la realidad no se ajusta al documento. El plan de asesoría debe ajustarse a la realidad. En la pregunta 2, ¿qué aspectos de las prácticas de asesoría y acompañamiento se han fortalecido? Considero que se ha fortalecido la metodología de los grupos de discusión para el análisis de las prácticas de asesoría y acompañamiento. Los grupos de discusión reflexiva sobre la problemática de las zonas y escuelas es una estrategia para mí excelente para construir en colectivo saberes profesionales, para incentivar el trabajo colaborativo y construir propósitos comunes. Sin embargo, no ha sido fácil lograr su implementación. Por eso considero que es necesario seguir fortaleciendo. Otro aspecto es el cómo sistematizar las experiencias de asesoría y acompañamiento. Se han fortalecido los procedimientos para sistematizar estas experiencias, porque hemos llegado a entender que no basta con tomar una fotografía para considerarla una evidencia de acción, de una acción realizada, ni tampoco la aplicación de una rúbrica, una lista de cotejo, entre otros instrumentos, sino que es necesario que toda esta información se sistematice, se compare, se revise a la luz de la diversidad de pensamiento de los grupos de discusión y se establezcan los acuerdos que sean necesarios. El tercer aspecto son las pautas de trabajo. Es necesario reconocer la importancia que estas tienen. Las pautas de trabajo común permiten generar acuerdos metodológicos para poder implementarlos en la zona, en la escuela, en el sector. Pero es necesario la revisión de los materiales, volver a recuperar y a reconocer la importancia y la necesidad de seguir implementando las pautas y fortalecerlas, porque de pronto como que no les tomó la importancia que tienen y es vital. En la pregunta 3, ¿qué aspectos de las prácticas de asesoría en tu zona o sector consideras que son una fortaleza? Creo que la eficiente construcción del plan desde el modelo operativo SAE es una fortaleza. Se ha avanzado bastante en la elaboración técnica y en su elaboración metodológica, pero considero necesario que se consolide.
Y la forma que desde mi perspectiva creo adecuada es que hay que aplicar, diseñarlo, desarrollarlo y hacer una evaluación objetiva y honesta del plan. La elaboración de instrumentos que permitan recabar información sobre los resultados de las acciones emprendidas, considero que es otra fortaleza. En el sector, los compañeros supervisores utilizan varios instrumentos para recabar información cuando se realizan los procesos de acompañamiento y asesoría. Utilizan desde listas de cotejo, rúbricas, herramientas del CISAT, entre otros. Sin embargo, es necesario que en colectivo se compartan dichas estrategias y procedimientos y se construyan otros, de acuerdo al contexto. Considero que hay capacidad y también saberes profesionales suficientes en los maestros para poder hacerlo. El otro aspecto es la evaluación y seguimiento de las acciones realizadas. Durante el desarrollo del plan de asesoría, en el seguimiento y cuando llevamos a cabo la evaluación, normalmente centrábamos antes la atención en la cantidad de actividades. ¿Cuántas habíamos realizado? Y esto ha venido transformándose. Y hemos avanzado en la valoración tanto cuantitativa como cualitativa del logro de las metas. Y también el impacto que tienen en la solución de la problemática identificada. Termino, maestros, diciendo que sin duda todo esfuerzo institucional o personal, individual o colectivo que nos permita sustentar nuestro quehacer docente en la ciencia y menos en las creencias subjetivas, en la improvisación o las ocurrencias, es digno de reconocerse y sobre todo debe ser objeto de un análisis crítico y reflexivo para reconocer las bondades y limitaciones que cualquier propuesta puede tener. Veo, y esto es una apreciación personal, muchas bondades en el modelo operativo SAE y también aspectos que deben de mejorarse. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Gracias, maestro Agustín, por compartir. También le damos un fuerte aplauso a la distancia por estas experiencias que nos ha compartido y sobre todo por su emprendimiento y sus ganas de estar siempre innovando en su sector y en sus zonas. Muchas gracias, maestro Agustín. Bien, voy a ceder a continuación la palabra a la maestra Alejandra Salazar Hernández, quien compartirá también con todos nosotros pues las experiencias que ha dejado, los aprendizajes que ha dejado este seminario. Adelante, maestra Alejandra. Gracias, doctor Silvano. Buenos días a todos. Un honor estar aquí. Y bueno, mi nombre es Alejandra Salazar Hernández. Soy jefa de sector de primarias estatales en la región 1 del estado y tengo a cargo los 5 municipios que comprenden dicha región. Pero lo que voy a presentar y a platicarles el día de hoy, quiero resaltar lo que es la construcción de lo que hacemos en nuestro equipo. Sí, todo este trabajo se consolida con las acciones que tenemos cada uno de nuestros supervisores, asesores y la jefatura de sector. Yo creo que esto es importante mencionarlo porque las acciones aisladas o que pudiéramos nosotros querer realizar como jefes o jefas de sector no se podrían lograr sin la colaboración de un equipo consolidado. Lo que necesitamos empezar a hacer, y para entrar en este tema ya, pues hemos encontrado que tenemos todas nuestras herramientas, nuestros instrumentos para ir a dar las visitas de observación de clases, las visitas al director, pero que requerimos sistematizar con datos cuantitativos el proceso de seguimiento. Creo que coincidimos en que estamos llenando formatos, en que estamos llevando un seguimiento con carpetas muy bien sistematizadas, pero que no hemos dado ese paso a la cuantificación de todo esto que nos arrojan nuestros documentos. También hemos observado que hemos asesorado y acompañado a nuestras escuelas, a nuestras zonas, pero que tenemos que dar un plus, y esto es ya ir a materia de la intervención técnica pedagógica desde la supervisión escolar de una manera práctica y recuperar la valoración que el asesorado dé a esta práctica, es decir, las supervisiones con los equipos de asesores, supervisoras y supervisores acuden a las escuelas, hacen una intervención pedagógica y técnica donde emplean
todo lo que se ha dado en las asesorías, dan las clases y vamos a avanzar a recuperar a través de instrumentos de evaluación la opinión de los docentes. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas? ¿Qué te hace falta dentro de lo que te acabo de exponer como una práctica de esta asesoría, pero ya llevada al grupo? Y con base en ello ir haciendo también nuestros ajustes y hacer una retroalimentación que permita a ambos, supervisor, docente y directivo, enriquecer el proceso de la práctica docente desde una perspectiva ya de teoría y práctica en el grupo llevada desde la supervisión escolar. Necesitamos también pasar a evaluar y medir el impacto de las acciones para el logro de las metas. Yo creo que pues podemos decir, y coincido con el doctor Agustín, en que decimos, bueno, ya hice todo mi plan, ya llegué a julio, ya puedo decir que realicé todas las acciones, pero no estamos midiendo el impacto. Entonces tendríamos que empezar a valorar esa situación. Lo que se ha fortalecido a través de este seminario, y bueno, aquí quiero mencionar que desde hace 2 años, parte de nuestros integrantes del equipo del sector han estado trabajando ya en estas actividades del modelo DISAE. Empezaron los supervisores que hace 2 años estaban integrados en el equipo a distancia, también con mucho mérito 2 asesores se ganaron un lugar el ciclo pasado y fueron asesores de nosotros. Entonces, esto también nos ha dado mucha consolidación en lo que el seminario ha fortalecido a nuestras acciones, porque empezamos a tener un diálogo en común, usamos un vocabulario en común en virtud de lo que el SAE nos está enseñando. Y bueno, creo que hemos fortalecido la colaboración en el equipo del sector para unificar las acciones con base en problemáticas comunes, partiendo de lo que podemos ver a nivel región norte de Guanajuato, lo que podemos observar en nuestras escuelas y coincidir en que tenemos que seguir trabajando en estas temáticas de planeación, de evaluación socioformativa. Hemos tomado también en común las problemáticas de seguir implementando metodologías que vayan acorde a estos tiempos y que se vuelven nuestros temas en las asesorías que llevamos a cabo a través de los talleres. También necesitamos transitar una forma más amigable de realizar la asesoría y el acompañamiento, y esto va, bueno, unido a dar un paso hacia la asesoría socioformativa de docentes y directivos. Con ello quiero resaltar que nosotros al inicio, hace un poco más ya de 5 años, veníamos todavía con el modelo anterior que era el SATE y había cierta rigidez en cómo se llevaban a cabo estas construcciones de los planes de asesoría y acompañamiento, porque nos centrábamos en darle atención a las escuelas que se denominaban en ese momento como escuelas que traían focos rojos, que traían muy bajos indicadores y bueno, a partir de ello se realizaban planes de asesoría y acompañamiento para darle atención a las escuelas focalizadas, y solo el puro término de escuela focalizada ya era una situación que nos enemistaba con quienes recibían ya esta asesoría y acompañamiento, porque lo sentían como un ataque a su desempeño, un ataque a su escuela, y yo creo que el modelo SAE nos está permitiendo ser más amigables, transitar de esa rigidez a esta parte de darle valor a las escuelas desde el aspecto de que yo te voy a asesorar y yo te voy a acompañar porque estamos interesados en un crecimiento en común y que es fortalecer las prácticas directivas y de docentes. Entonces yo creo que también esto es muy importante resaltarlo dentro de lo que hemos reconocido que nos fortalece el seminario y en general todo el modelo del SAE. Bueno, y lo que está en proceso de consolidación es el seguimiento a las escuelas con mayores oportunidades de mejora, pero un seguimiento práctico, porque vamos mes con mes a las escuelas que tenemos nosotros como trabajo en común. Estamos observando a estas escuelas como oportunidades de mejora y ya hemos transitado, como mencionaba hace un momento, y dejando atrás lo que llamaban escuelas focalizadas y les llamamos escuelas de seguimiento, porque hacemos un acompañamiento puntual. Las supervisiones escolares manejan agendas junto con la jefatura de sector de estar en las escuelas de lunes a viernes para ir a dar este acompañamiento. Y bueno, aquí ya lo que queremos hacer es justamente esta parte de, a través de la colaboración, del diálogo, hacer
más flexible este trabajo de la asesoría y el acompañamiento. En la siguiente, que es trabajar de manera colaborativa en el sector en la construcción de formatos de registro, control, evaluación y seguimiento de las acciones, porque consideramos aquí que a través de lo que nos dijeron en el seminario, que hay que recuperar, pero también las direcciones, los docentes deben de enterarse qué es lo que yo te voy a ir a observar y hacer una generalidad en el sector, no que la zona de San Miguel de Allende esté buscando unas cosas y la de Ocampo otra, sino que en esta parte de las problemáticas comunes podemos generar instrumentos que puedan ser iguales para toda la región y que entonces estemos buscando los mismos objetivos en cuanto a la cuantificación de datos y la interpretación cualitativa que podamos dar. También tenemos en la parte de la consolidación del equipo es las discusiones y argumentos. Estamos convencidos que la idiosincrasia profesional que tenemos cada uno de los integrantes, que somos 10 actualmente, damos aportaciones que nos permiten a nosotros crecer en el ámbito profesional de la asesoría y el acompañamiento para hacer esta parte perfectible de nuestras acciones. Les quiero comentar que nosotros evaluamos cada 3 meses el plan de asesoría y acompañamiento para ir realizando los ajustes. Tratamos también de marcar una línea desde el plan de asesoría y acompañamiento del sector que se da continuidad con los planes de asesoría de zona y a su vez los programas escolares de mejora continua van en esta misma línea. Y pues bueno, también destacar que todo esto va buscando el impacto en las prácticas de docentes y directivos. Y agradezco enormemente al doctor Silvano por la oportunidad de poderles platicar de manera breve lo que hacemos en el sector 505. Muchas gracias. Pues gracias a usted, maestra Alejandra. Un aplauso a la distancia a nuestra maestra Alejandra Salazar por esta capacidad de innovación y de trabajo colaborativo que ha emprendido en su sector y en sus zonas. Muchas gracias, maestra. Muy bien, bueno, vamos a ceder a continuación la palabra a el maestro Ramón Salazar Gutiérrez. El maestro Ramón también nos compartirá un poco de su experiencia. Adelante, maestro Ramón, si gusta activar su micrófono. Muchas gracias, doctor Silvano. Iniciaré mencionando lo dispuesto por los lineamientos generales para la operación del sistema de asesoría con acompañamiento y cómo la Secretaría de Educación de Guanajuato atiende esto, al señalarle estos lineamientos que es responsabilidad de la autoridad educativa local implementar este servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Me siento muy agradecido por la invitación que me hacen para compartir las experiencias que desde mi desempeño como supervisor en Celaya, supervisor de primaria, he tenido en estos meses. Inicio con lo que necesito empezar a hacer. Derivado del diagnóstico, se atiende una parte de la formación docente denominada la necesidad de organizar las prácticas pedagógicas, pero no la planeación didáctica solamente. La práctica pedagógica también tiene contemplado que se atienda la evaluación formativa, el trabajo colaborativo, cómo se relaciona el docente con sus padres de familia, cómo se relaciona el docente con sus alumnos. Desde este momento, la organización de la práctica pedagógica tiene una visión más amplia, más global, de tal manera que se pueda desarrollar esta práctica docente en ese ambiente de colaboración, de respeto y un clima de trabajo de confianza y libertad. Atender las necesidades de formación docente detectadas y en este rubro específicamente de prácticas pedagógicas es porque necesitamos hablar todos en la zona escolar
un mismo código de comunicación. Y es aquí en donde se atienden las prácticas pedagógicas a través de talleres con el personal directivo y el personal docente, en aras de hablar, como menciono, el mismo código, en los mismos términos. Esta comunicación que puede resultar muy productiva, dado que si nos centramos y nada más un grupo conozca lo que son de manera global las prácticas pedagógicas, no funcionaría si no las conocemos todos. Resultado de una vez que se atienden las necesidades de formación docente, nos da la posibilidad de diseñar colaborativamente pautas de trabajo común con el personal directivo, a fin de construir acuerdos y tener una visión compartida. Estas pautas de trabajo común convertidas en acuerdos que abonen a atender la problemática detectada. En este aspecto de formación docente, por mencionar la práctica docente. O pautas de trabajo común que también van a atender la práctica directiva cuando el resultado del diagnóstico nos dice que hay necesidad de fortalecer el seguimiento y evaluación del programa escolar de mejora continua. Y en este aspecto de lo que se necesita empezar a hacer es mantener permanente un continuo proceso de sensibilización. No basta con sensibilizar una vez, es permanentemente estar haciéndolo para poder animar el proceso de trabajo colaborativo en la zona escolar que supervisa. Participar en este seminario al que fuimos invitados por la Secretaría de Educación de Guanajuato y coordinado por el grupo de asesores que lidera el doctor Silvano, me permitió fortalecer el primer aspecto que vimos en el seminario, la retroalimentación desde el modelo de Haidt y Timberley, el que con el solo enunciado de las preguntas nos dice la primera, ¿cómo voy? ¿Hacia dónde estoy yendo? En primera persona del singular. Si yo me contesto como equipo de supervisión, ¿cómo voy? Y hacia dónde estoy yendo, me permite finalmente practicar una autoevaluación. Pero como esta propuesta en este modelo de retroalimentación propicia una relación biunívoca, es del equipo de supervisión hacia el personal directivo y personal docente, también el personal docente y directivo nos realimenta a nosotros, porque también la pregunta es para ellos. ¿Cómo voy y hacia dónde estoy yendo? Y en ese estarnos realimentando mutuamente crecemos ambos, tanto el equipo de supervisión como el personal directivo y docente, en un plano horizontal donde nos olvidamos de las jerarquías que establece la estructura de la Secretaría. Además de horizontal, en un clima de libertad, de respeto y construcción. Para la segunda pregunta de este modelo de John Haidt y Helen Timberley, nos dice, ¿cómo lo estoy haciendo? En ambos sentidos, tanto del equipo de supervisión como el personal directivo y docente, y nos permite seguir dialogando. Y nos seguimos realimentando mutuamente. ¿Qué va de aquí para allá? Le decimos al docente, al directivo, ¿qué es lo que opinas de esta pregunta? ¿Cómo lo estás haciendo? Y yo te digo cómo lo estoy haciendo. Y estamos en un proceso de autoevaluación en donde empezamos con la autoevaluación. Y la tercera pregunta
nos dice qué sigue después de esto. Este modelo de retroalimentación es una retroalimentación que avanza. ¿Qué sigue después? No qué dejamos de hacer, sino qué sigue después de esto. Y a partir, pues, de esta retroalimentación, de esta autoevaluación, creo que es necesario pasar al segundo tipo de evaluación, y esa sería la coevaluación, porque me interesa mucho el que el personal directivo y personal docente desarrolle esa posibilidad de autoevaluarse y que tengan esa cultura de autoevaluarse para que no solamente esperen una heteroevaluación externa a su plantel para poder decirles de aquí para allá dónde se encuentran, sino que se den cuenta por sí mismos en qué estado se encuentra su desempeño en los procesos que se dan en los planteles. Y ahora sí, una vez que entre pares realizan una coevaluación, viene la heteroevaluación y no la van a ver extraña ni ajena, porque partimos desde el primer momento hasta llegar a la heteroevaluación, en donde vamos a construir acuerdos de mejora. Un minuto, maestro Ramón. Sí, está bien, doctor. La retroalimentación dialógica nos permite situarnos en un plano horizontal en el que el diálogo profesional privilegia las fortalezas que encontramos en ellos y que ellos encuentran en nosotros. En este seminario salí fortalecido porque el proceso de generación de pautas de trabajo común fue más sencillo, más práctico, sin tantas preguntas del qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, para qué, por qué. Era más amplio el procedimiento para elaborar una pauta de trabajo común que me ha fortalecido en este seminario, que ha sido este proceso más sencillo, más práctico. Y finalmente quiero referirme al programa escolar de mejora continua. El programa escolar de mejora continua ven como un logro que el CISPE nos arroje que todas las escuelas están en azul, pero ahí están acciones plasmadas, acciones generales que difícilmente llega a ser de conocimiento de cada uno de los docentes de los planteles. Acá debemos fortalecer en esta zona la consolidación de los planes de trabajo individuales que se derivan de ese programa escolar de mejora continua, de las acciones continuas en él. Cada docente de cada grupo genera su plan de trabajo individual referido a las acciones generales contempladas en el programa escolar de mejora continua. Si el diagnóstico nos arrojó que falta seguimiento y evaluación al programa, con el plan de trabajo individual de cada docente derivado de ese programa general de escolar de mejora continua, nos va a posibilitar consolidar el seguimiento y la evaluación de nuestro programa escolar de mejora continua, teniendo evidencias de ello y dando cuenta de lo que hacemos en cada reunión de consejo técnico escolar. Agradezco mucho la invitación de haber participado con ustedes. Los saludo a todos con todo respeto. Gracias. Felicitaciones, maestro Ramón. Un aplauso, por favor, a la distancia para el maestro Ramón por compartirnos. Gracias por esa, voy a atreverme a decirlo, por esa humildad, esa sencillez, esa manera de ser siempre cercano a sus colegas. Y bueno, el que hoy nos haya compartido todo esto es una muestra clara de la magnífica persona que es el maestro Ramón y un gran profesional. Muchas gracias, maestro Ramón. Gracias a ustedes. Bien, bueno, vamos a continuar y voy a ceder ahora la palabra al maestro José Guadalupe García Guerrero, quien nos compartirá también pues, sus experiencias y sus ideas clave. Adelante, maestro Guadalupe. Pues, buenos días a todos. Sé que están, pues, nuestros compañeros supervisores de todos los niveles. Les saludo con mucho cariño.
a todos los que están presentes. Y pues también quiero felicitar a mis compañeros que me han antecedido porque de alguna manera pues han sistematizado y han expresado muy bien lo que se ha venido haciendo dentro de este modelo. Primero quisiera, mi nombre es José Guadalupe García. Estoy trabajando en la zona 147 de primarias en San Luis de la Paz. Primero quisiera comentar que a mí me da gusto que haya habido dentro de este modelo de asesoría y acompañamiento a las escuelas un desplazamiento entre aquellas herramientas que nosotros utilizábamos de carácter cuantitativo a otras de carácter cualitativo. Yo creo que esta ha sido un gran acierto, ya que tenemos realidades nuevas también. Tenemos la asesoría y el acompañamiento, cada vez también se hace más complejo y a veces algunas herramientas no nos ayudan a tener un panorama de la realidad en la que queremos intervenir. La otra parte es la posibilidad de reconocer en nuestros compañeros, en nuestros grupos, en nuestros colegiados, las ideas y las representaciones que subyacen a las prácticas que observamos. O sea, el conjunto de instrumentos que estamos utilizando nos ayudan a tener una percepción más amplia, quizás una escucha más amplia de lo que está ocurriendo. Recuerdo yo que en los focus groups que estábamos desarrollando en diferentes momentos en la zona escolar, podíamos observar la transición de lo que pensábamos casi de manera ingenua a lo que verdaderamente estaba ocurriendo en nuestras prácticas educativas. Y la otra posibilidad que yo he estado observando también dentro de este modelo es la de construir y quizás también diseñar nuevos modelos de intervención más cualitativos y creo yo por lo tanto más centrada en los sujetos, ¿no? Yo creo que esta es la parte más, de las partes más sustantivas que he encontrado. Dentro de lo que creo yo, pienso que debemos de estar trabajando y lo que necesitamos empezar a hacer es no solamente familiarizarnos con las herramientas, sino acostumbrarnos a aplicarlas en nuestra práctica cotidiana. Es necesario que la parte estadística, todo el sistema que tenemos de información estadística, pues se complemente con estas herramientas de carácter cualitativo. Lo comentaba, el focus group, los grupos de discusión nos ayudan a tener un encuentro, una conversación más directa, más horizontal con nuestros compañeros y creo que esto puede ayudar a que se fortalezcan estas prácticas. Una vez que nosotros construimos un plan de asesoría y acompañamiento con nuestros compañeros de manera horizontal, pues también nuestros compañeros se sienten involucrados, se sienten también escuchados y se sienten corresponsables, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Otro punto que creo yo que es necesario también empezar a hacer es aprender a interpretar la información. Tenemos mucha información, tenemos muchos sistemas actualmente. Los maestros capturan muchos elementos estadísticos y toda esta parte pues tiene que también complementarse con la parte cualitativa. Quizás tendríamos que empezar a recategorizar las formas, algunas de las prácticas, pero esto implica también competencias que necesitamos los supervisores desarrollar. Necesitamos
también tener algunos otros marcos de interpretación y actualizar los que ya teníamos, ¿no? Porque algunos pues nos quedamos en los conductismos, en teorías ya un poquito que se han venido superando, así que tendríamos que entrar nuevamente a otro tipo de conceptos que nos puedan ayudar a entender la realidad que se está viviendo. Y las nuevas formas de observación. Creo yo que la nueva realidad también demanda nuevas formas de observación e intervención en los contextos más complejos. Estamos encontrando nuevos problemas, estamos encontrando nuevos desafíos, estamos demandando de los maestros pues nuevas prácticas, y esto pues requiere también que nosotros podamos diseñar pues esas formas de observación. Algo que se ha venido fortaleciendo dentro de las prácticas de asesoría es que la asesoría tiene que entenderse como un acompañamiento y un acto conversacional, horizontal y personalizado. Cada maestro tiene una forma de ver la realidad, cada maestro tiene necesidades particulares y eso es importante que las podamos entender. Necesitamos también comprender la asesoría como un acompañamiento, como actos consensados, evitar ser directivos y también agredir los espacios de práctica que tienen nuestros compañeros y buscar que este acompañamiento sea también un acto humanista. Si yo he visto, a mí me ha tocado, bueno, muchos saben que yo trabajo la tutoría personalizada y trabajo comunidades de aprendizaje. Y bueno, yo cuando voy a alguna escuela, pues a veces voy a tutorar, ¿sí? Voy a tutorar. Y en la tutoría que hago con docentes o que hago con niños, pues me doy cuenta y hago lecturas de muchas cosas. Pero no puedo ser incongruente, o sea, no puedo decir algo en mi discurso y tener otro tipo de práctica. Así que nuestra práctica como supervisores, pues tiene que acudir hacia ser más congruente. Perdón. Un minuto, maestro José Guadalupe. Sí, gracias. Lo que estamos haciendo en el sector, y yo creo que eso es parte del trabajo importante que quiero resaltar, es que estamos haciendo ejercicios para compartir resultados. El compartir con otros, el compartir experiencias, nos ha ayudado a tener más un sentir más amplio de lo que está ocurriendo de las prácticas. Tratamos de que de las escuelas surjan los equipos, surjan los docentes que tienen capacidades y observar esa capacidad pedagógica y yo le digo, tesoro pedagógico que hay en las escuelas, ¿no? Y la otra parte, pues, es el liderazgo directivo. El liderazgo directivo necesitamos que sea también más humanista, más horizontal. Esa relación de poder que a veces tenemos con ellos, pues esté centrada más, se canalice más en actos pedagógicos, más orientada a lo técnico pedagógico que al ejercicio del control administrativo. Pues tenemos mucho que hacer, se me fue el tiempo muy rápido, de verdad, y les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Guadalupe. Bueno, un aplauso, por favor, para usted, porque todo esto que nos ha compartido esta mañana, pues surge de lo que está haciendo. Creo que cuando los actos hablan por sí mismos, a veces las palabras sobran, porque hay mucho que compartir de experiencia y en este caso sus palabras han sido muy significativas para todos nosotros. Le agradecemos este compartir, maestro. Muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro último invitado a compartir experiencia, el maestro Víctor Manuel
Ramírez Ramos, a quien a continuación voy a darle la palabra para que nos comparta sus comentarios. Adelante, maestro Víctor. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Ramírez Ramos. Soy supervisor de la zona 29 de Educación Física. Y bueno, pues, como sabrán, nuestra área de trabajo es un poco más complicada. Tenemos alrededor de 60 y tantas escuelas que asesorar. Solo tenemos un apoyo técnico pedagógico. Hay maestros en otras zonas que tienen arriba de 100 escuelas, 99 escuelas que asesorar, y bueno, esto complica mucho la situación de asesorías. Tenemos maestros de nuevo ingreso que tenemos que focalizar a esos maestros, más que nada las asesorías, y focalizar escuelas muy específicas a las que tenemos que hacer las visitas. Desgraciadamente hay incluso supervisiones donde no cuentan con el apoyo de un asesor técnico pedagógico. El supervisor se avienta toda la tarea de estas visitas, aunando con todas las actividades administrativas que conllevan. Y bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos empezar a hacer? Pues bueno, cambiar hacia ese nuevo paradigma y estar abiertos al cambio, ¿no? Esta nueva forma de abordar las asesorías, el acompañamiento, las tutorías que tenemos que dar a nuestros docentes, pues apropiarnos de este nuevo modelo del SAI que nos invita a hacer las visitas a las escuelas, a la práctica docente. En este caso nosotros no tenemos directivos, nosotros no hacemos las visitas a los directivos, vamos directamente con los docentes a hacer estas visitas. Y pues dentro de los procesos que también tenemos que realizar es la retroalimentación de las prácticas con enfoque y las estrategias de seguimiento que nos marca este programa SAE. Tenemos que valorar también los procesos de asesoría y acompañamiento a las escuelas. En este caso, les repito, pues nosotros no tenemos los directivos a los que hay que asesorar, sino directamente a los maestros de grupo. ¿Qué tenemos que hacer también o qué tenemos que empezar a hacer? Pues fortalecer las formas de retroalimentación, generando reflexiones y cambios. Estas nuevas formas de retroalimentación, pues tenemos que hacerla consensada con el maestro que vamos a visitar, con nuestro apoyo técnico pedagógico. Tenemos que hacer esa retroalimentación en base a la observación de la clase observada, ¿no? Ya no tiene que ser una observación unidireccional, donde nosotros nada más hacíamos la observación por parte del supervisor y el maestro recibía toda la información. Ahora tenemos que hacer esa observación o retroalimentación consensada. Generar y ratificar los indicadores de instrumentos de observación acorde al contexto. Nosotros cuando revisamos las planeaciones del maestro nos indican ahí cómo es el contexto, cuántos alumnos tienen, qué tipo de alumnos están en sus grupos, en sus grados. Nos hemos tocado con maestros que tienen alumnos con necesidades especiales, y nosotros ya al detectar esta información, pues tenemos que ver que nuestro visita con enfoque tiene que ir ya con ese criterio, ¿no? Que no vamos a ir a hacer una visita tan drástica o tan llena de formalismo, sino que tenemos que dar esa apertura donde el maestro está viendo las necesidades de apoyo a esos niños con alguna discapacidad, con algún requerimiento específico de alguna enseñanza,
de alguna necesidad motriz que el niño necesita fortalecer. Y nosotros al hacer esa visita, pues tenemos que dar el apoyo, dar esa retroalimentación que el maestro necesita. No tenemos que irnos muy drásticos a ver la planeación que él tiene sin ver las necesidades del contexto que él nos está manifestando. Entonces sí tenemos que ser flexibles en cuanto a ese tipo de visitas y hacer la observación de acuerdo al contexto. Y bueno, fortalecer a través de la asesoría y el acompañamiento el trabajo en el patio. Por aquí se me movió la pantalla. Bueno, ese trabajo en el aula, nosotros lo hacemos el trabajo de la asesoría y acompañamiento en el patio. Y esta asesoría pues no es igual que el maestro de grupo, donde están encerrados en un contexto muy controlado, donde pues la limitación de la área de trabajo está muy controlada. Nosotros tenemos diferentes situaciones, a veces el clima donde estamos trabajando no es el propicio, a veces hay mucho calor, a veces hay mucho frío, a veces el viento no deja trabajar con los materiales que llevamos, y todas esas actividades pues las tenemos que contemplar como una área de oportunidad que el maestro tiene que manejar pues sus materiales, sus áreas de trabajo un poquito más acordes a las necesidades que se le presentan. Pues tenemos que dar ese fortalecimiento, esa asesoría, donde el maestro tenga que implementar ese tipo de actividades, donde el maestro tiene que enfrentar niños que pues no tienen la misma capacidad. Por ejemplo, un niño con silla de ruedas no tiene la misma capacidad de desplazamiento, de trabajar una actividad, y tenemos que dar esa retroalimentación, esa asesoría para que el maestro tenga un buen desempeño con estos alumnos. Otro aspecto que estamos trabajando aquí, lo que se ha fortalecido en el seminario, bueno, ¿cómo nos ha fortalecido este seminario del SAE? Pues definir los criterios indicadores que se ajustan al foco de atención. Como comentamos aquí, bueno, estos criterios e indicadores, nosotros a la hora de hacer nuestra evaluación diagnóstica, no contamos con los mismos instrumentos como el RIMA o el CISPE, como lo tienen los maestros de grupo. Nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación interna con instrumentos específicos ya de cada zona. Estos instrumentos de valoración pues tienen que ver con su desarrollo motriz, su desarrollo de coordinación, su desarrollo de habilidades físicas, y aparte los aprendizajes que queremos fortalecer en estos niños. Nuestro diagnóstico tiene que ser ya más específico, y como les comento, pues no tenemos ni el RIMA ni el CISPE que nos pudieran apoyar en este tipo de actividades o diagnóstico. Otro de los aspectos que ha fortalecido en este seminario, pues bueno, son la comunicación asertiva, generando un ambiente abierto para el diálogo. Esta comunicación asertiva, pues la tenemos que manejar con los mismos compañeros y con nuestro ATP para nosotros poder hacer esos consensos de asesoría y acompañamiento con los docentes. La reflexión y transformación gradual de la praxis como apoyo técnico a las escuelas, esta nueva praxis pues nos ha dado instrumentos para hacer la observación más detallada, con un enfoque más práctico, con los instrumentos de valoración de la asesoría. Bueno, antes nada más nos íbamos sobre las visitas instantáneas o las guías de observación, y ahorita, bueno, pues tenemos que implementar esas visitas de observación ya con situaciones más específicas, donde veamos los niveles de asesoría y acompañamiento de los docentes. Tenemos que ver la intervención en cuanto a los niveles de desarrollo del maestro,
si son receptivos, si son resolutivos, si son autónomos, si son estratégicos. La autoevaluación de los docentes, pues, es un factor importante. Como les comentaba, no tenemos que hacer una evaluación parcial, que nosotros seamos los que evaluemos, sino que tenemos que consensar con los docentes cómo te viste, cómo te pareció tu práctica docente, qué intervenciones podrías tú mejorar, etcétera, etcétera. Ese sería un criterio. Y bueno, ¿qué necesitamos fortalecer? Fortalecer el trabajo en equipo, la retroalimentación positiva y asertiva y acompañamiento al docente Nobel en su quehacer docente, que es pues en el docente Nobel o de nuevo ingreso, donde tenemos que fortalecer esas estrategias de asesoría y acompañamiento. Y la tutoría a los docentes de nuevo ingreso para que el docente fundamente su práctica docente, dándole estrategias pues para que se pueda desempeñar de una forma más asertiva y su planeación sea acorde a las necesidades de cada una de esas escuelas. Y bueno, pues esto es lo que les puedo compartir de mi trabajo como asesor. Y agradecerles pues la invitación que me hicieron para exponer estas ideas. Muchas gracias, maestro Silvano. Gracias, maestro Silvano, gracias por esta invitación. Muchas gracias también al equipo de la maestra Ana Isabel. Y bueno, pues yo voy a hablar en realidad desde mi mirada lo que observé y lo que viví en esta visita a las 7 regiones. Sin duda fue como un despertar, un reaprender, salir de la ignorancia de lo que realmente sucede en mi país, en Guanajuato y principalmente en la educación. Al escucharles, queridos maestros, pude entender el entorno escolar como se encuentra ahorita, este entorno pospandemia, desde una perspectiva, y pudiera yo decir, más elevada por sus conocimientos, más amplia, más enriquecedora, más evolucionada. Y pude palpar entonces sus preocupaciones, su sabiduría, su enojo, su lucha, también su frustración, su dedicación, en algunos momentos también su ternura y también su cansancio. A través de sus participaciones, no pude evitar el recordar cuando yo decidí ser maestra. Recuerdo que mi papá me decía, hagas lo que hagas, nunca seas maestra, mejor sé doctora para que aprendas a curar. Y comprendí que ser maestra implica también un tipo de curación, curar el alma y acompañar al estudiante. Y sin embargo, yo insistí, me aventuré a formar parte del mundo de la enseñanza. Quería dejar huella en mis alumnos y que me recordasen como una maestra que aportara conocimientos, pero fíjense que de hecho mis alumnos, y como ustedes también lo habrán experimentado, fueron los maestros que más me enseñaron. Recuerdo que cuando llegaba a mi aula, al aula me encantaba encontrar gestos de entusiasmo y curiosidad, esperanza por aprender y gozo por lo que íbamos a ver en el día. Y saben, maestros, creo que conseguí llegar a sus corazones. Y eso es lo que vengo a decirte el día de hoy. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Cuál es tu esencia? ¿Acaso el rol de supervisor o jefe de sector ha impactado en tu vocación? ¿Y por qué no llegar ahora a esas escuelas como cuando llegábamos, que éramos maestros, docentes, y que llegábamos esperanzados a ver esas miradas de entusiasmo? ¿Qué ha cambiado? Seguimos siendo maestros. Ahora esa mirada se va a tornar hacia nuestros directivos y aún más va a impactar a los alumnos, a los padres de familia. ¿Qué pasaría si desde que organizo la visita cambio el chip
y pienso diferente, hago las cosas diferentes. Maestros, lo que quiero decir es ver la posibilidad de regresar a la esencia de nuestra vocación. ¿Qué implica nuestra vocación? La humildad y no el poder, la perseverancia y no la queja. Es preciso regresar a nuestro elemento inicial y todas las hermosas razones por las que decidimos ser maestros. Hay que empezar a ser maestros supervisores de un mismo modo, con conciencia de todo aquello que pensamos. Por ejemplo, yo les decía en las visitas que hicimos, ¿qué diferencia hay en una oración cuando tú dices, mañana me toca visitar la escuela, no sé, Morelos, y será pesado? Y me acuesto con esa pesadez. ¿Y qué diferencia hay si yo me acuesto con el pensamiento de mañana iré a la escuela Morelos y será un gran reto? O voy a aprender alguna otra frase diferente. Puedes crear también escenarios mentales diferentes, como la manera en que te vas a presentar a la escuela. Recordar cómo nos presentamos ante nuestros alumnos, que les teníamos el detallito, que a veces con nuestro sueldo de repente no alcanzaba, pero lográbamos apartar aunque sea una paletita para poderle dar a los alumnos un mensajito. A veces si no teníamos dinero podíamos elaborar una tarjeta muy bonita y poner una frase. A lo mejor el director no lo va a leer de momento, pero si lo pone en su escritorio o lo tiene por ahí, lo va a leer en el mejor momento. Pero ahí, en esa frase, vas a estar presente. Y darlo desde el alma, libre de juicios, pero que se vean esas ganas de que yo quiero entablar la comunicación con mi directivo, con la escuela, con el maestro. Queridos maestros, no solo hay que ser un líder orientado a los resultados, eso ya lo manejan totalmente, ya manejan todos los procesos, sino un líder supervisor, pero humano. Hay solo dos caminos, queridos maestros, que pueden elegir. Uno que está basado en el paradigma de la escasez y otro que está basado en el paradigma de la abundancia. La decisión es solo suya. La construcción de un espacio o sector armónico es solamente de ustedes. Pueden tener los mejores instrumentos, las mejores capacitaciones, pero si sus palabras, sus modos, su lenguaje, la manera en que observan, su lenguaje verbal, no coinciden con lo que yo deseo, eso no va a funcionar. Pero si actúan desde el paradigma de la escasez, observarán que la energía con la que vibran es muy baja. Empezamos a hacer comentarios como mal gobierno, la secretaría no sirve, nos exigen, estos son malos directores, no han aprendido, ¿sí? Y esos son pensamientos negativos aunados a las caras mal encaradas, a la competencia desgastante, nos lleva a la enfermedad y al cansancio. Pero si nosotros elegimos el paradigma de la abundancia, de la apertura, del fluir, en donde nuestra comunicación sea personal, donde yo me hago cargo, me responsabilizo de mis acciones, de mi manera de hablar, de mi trato impecable a la escuela, a mis directivos, inclusive hacia las personas que ayudan, que promueven la capacitación en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Todo esto va a hacer que la abundancia venga por añadidura y que nosotros empecemos a tener ese dominio personal sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras creencias.
El área, maestros, de mayor contribución y compromiso con otro ser humano es la escucha. Empecemos por hacer cambios en el escuchar, en mejorar esa comunicación. Para que haya comunicación, primero requiero escuchar. Hay que crear entornos, yo lo he aprendido de Guanajuato, entornos inclusivos, ¿sí? Guanajuato a mí me ha tatuado la palabra inclusión, cercanía y comunicación. Y no solo la palabra, sino la acción. Los cursos que yo he diseñado para Guanajuato llevan tatuado esos 3 elementos: inclusión, comunicación y cercanía. Y bueno, maestros, es preciso retomar, como lo hemos hablado en este seminario, como yo les he escuchado, el foco de atención, pero primero a nuestra vocación. Es decir, tener esa inclinación natural que nos acompañe con el entusiasmo, con el compromiso y, como lo mencioné, con la inclusión, con la humildad y con el servicio. Les dejo un beso y un abrazo. Muchas gracias. Aprendí mucho yo también. Muchas gracias, maestra Lucero. Un aplauso a la distancia. Gracias por tus palabras profundas, llenas pues de un cariño inmenso hacia nuestros compañeros supervisores y jefes de sector del estado de Guanajuato. Gracias por hacer la diferencia también en este proceso de seminario con tu presencia y tus aportes en las sesiones presenciales y en esta que nos has dejado un mensaje hermoso. Nuevamente, muchas gracias, maestra Lucero. Bien, y para finalizar nuestra sesión y cerrar con broche de oro, voy a invitar a la maestra Ana Isabel Gutiérrez Garnica, jefa del área de gestión y supervisión escolar, para que nos comparta también pues unas palabras, un mensaje de cierre de este espacio que hemos programado para el día de hoy. Maestra Ana Isabel, adelante, por favor. Pues muy buenos días a todas y a todos. Espero que nos escuchemos. Estamos, Taide y yo, aquí en un espacio. Nos salimos de un taller en el que estamos acá en el Hotel Misión Comanjilla. Espero que nos escuchen y que el ruido de aquí cercano nos deje comunicarnos. Pues fíjense que escucharlos y bueno, tuve la oportunidad de estar en 2 de los seminarios que tuvimos en Irapuato y en Dolores, pude acompañar el proceso y escucharlos pues me hizo remontarme a este trabajo que hemos venido haciendo en Guanajuato, si no mal recuerdo, y creo que aquí hay muchos de los iniciadores, pues si yo menciono alguno, creo que se puede quedar fuera otros, pero en el 2003 y en el 2004 que iniciamos con todo este proceso del modelo de supervisión renovada, ¿verdad? Y donde estábamos hablando en ese momento de las visitas con enfoque. Creo que escucharlos ahora me lleva a pensar que cómo se han instalado todos estos procesos con los cuales iniciamos y que esta actitud o empeño que tiene la Secretaría de Educación de Guanajuato de estar capacitando a los supervisores, a los jefes de sector, a los ATPs, pues está centrado en mucho de lo que ustedes ya dijeron, ¿verdad? En trabajar, en hacer este ejercicio de manera horizontal, en puntualizar la colaboración, la comunicación, la cercanía, el reconocer, ¿verdad?, que tenemos escuelas que tienen una singularidad muy propia y que entonces en función a eso es como cada supervisor, cada jefe de sector, cada ATP estará trabajando en este ámbito de ser un asesor, de ser este primer asesor en el que ustedes han estado trabajando. Yo creo que es muy rescatable todo esto que ustedes han aprendido y yo me preguntaba, si ahorita estamos teniendo como otros instrumentos, otras posibilidades de llegar a observar, otro enfoque con el cual mirar, ¿cómo vamos a interpretar eso que ahora estamos mirando, verdad? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Qué vamos a hacer con toda esa información que estamos recuperando? Y yo creo que algo esencial es esta cercanía y pensar que en este ámbito tan general y tan complejo de la práctica docente no tendríamos que querer cambiarlo todo, tendríamos que pensar
en cómo asesorar, en cómo brindar este acompañamiento y a lo mejor tomar esos puntos focales de los cuales ustedes estuvieron hablando durante el seminario y ahora también que lo han tocado, y pensar en cómo podemos hacer ese compromiso a través de este diálogo pedagógico, cómo podemos hacer ese compromiso con los maestros, de qué necesitan, cómo se les puede apoyar y cómo pueden ir avanzando. Sabemos que la práctica docente no cambia de un día para otro. Ustedes son personas muy experimentadas y no cambia de un día para otro. Entonces sería importante como focalizar qué es lo que realmente queremos cambiar, ubicarnos en esas habilidades, yo diría en esas habilidades ancla, ¿verdad? Que puntualizando esa, por muy sencilla que parezca, vamos a irradiar a otras para hacer procesos de mejora. Agradezco toda la generosidad con la que hoy han compartido, la generosidad con la que compartieron en las mesas de trabajo en este ejercicio que nos encauzó el maestro Silvano y la maestra Lucero y el maestro Raúl a la distancia, ¿verdad? Entonces, todo eso ha sido como muy provechoso y se ha puesto sobre la mesa, como todas sus experiencias. Yo creo que el compartir entre iguales fortaleció muchísimo el seminario. Yo agradezco mucho al maestro Silvano, a la maestra Lucero, al maestro Raúl, cómo entendieron el sentido que nosotros queríamos darle a este seminario. El maestro decía que no entendía por qué, cuáles eran nuestras razones, pero yo creo que quedó de manifiesto lo que nosotros buscábamos. Y yo estoy conjunto con todo el equipo muy satisfecha. Agradezco mucho todo el esfuerzo que hizo el equipo de TAIDE, con Toño, con Vero, en estar en las 7 delegaciones regionales, escuchándoles. Nuestra intención era escucharlos, nutrirnos de lo que ustedes están haciendo, recuperar como todas estas enseñanzas que ustedes tienen, todas estas inquietudes que ustedes tienen, y ver cómo nosotros podemos seguir fortaleciendo este proceso desde oficinas centrales. Agradecer también mucho a nuestros compañeros de las delegaciones regionales por todo el esfuerzo que hicieron para estar juntos, pero sobre todo agradecerles a todos ustedes, supervisores, jefes de sector, ATPs, jefes de enseñanza, de todo este trabajo que están realizando, de todo este cambio de chip en el que están los supervisores o toda la función supervisora en Guanajuato. Reconocer que han avanzado mucho, que tienen mucho que enseñarnos y que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes, ¿verdad? Yo rescato como estas partes fundamentales, la colaboración, la comunicación, la empatía, lo humano, que creo que eso está presente. Y yo creo que con eso nuestros maestros van a estar bien atendidos desde el momento en que el supervisor, el ATP, el jefe de sector son un asesor más que puede estar impulsándolos y ayudándolos, y que hemos cambiado lo que es el chip de una inspección, ¿verdad? Por un ejercicio de supervisión y de acompañamiento. Pues muy contenta en este momento, ¿verdad? Yo recordaba una frase que se acuñó en Guanajuato hace muchos años, que decía que para buscar la calidad era necesario tener autoexigencia personal y presencia significativa. Yo creo que esta presencia significativa que está quedando en las escuelas, en las aulas, en los docentes, en los padres de familia, es lo más relevante, ¿verdad? Les abrazo a la distancia, agradecida con Dios y con todos porque estamos aquí, ¿verdad? Porque estamos juntos otra vez, porque pudimos vernos cara a cara después de toda esta situación que vivimos, ¿verdad? Les abrazo a la distancia, les mando muchas bendiciones, ¿verdad? Y que en estas fechas próximas, que ya todos estamos como deseando un descanso, que en estas fechas próximas pues sean placenteras, sean de armonía, de fraternidad, de amor en sus familias. Muchas bendiciones a todos y gracias a todos los que causaron este evento. Muchísimas gracias.